Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a acabar con las fracciones parciales, donde vamos a ver las fracciones impropias y también os voy a enseñar el tercer método para encontrar las constantes cuando tenemos factores lineales no repetidos. Bueno, pues recordad lo siguiente, que cuando tenemos una expresión racional donde el grado del numerador es menor que el grado del denominador, a esa fracción se le conoce como fracción propia. Ahora bien, si el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, a esa fracción se le conoce como fracción impropia. Y si tenemos una fracción impropia, ya sabemos que para darle solución podemos emplear la división larga. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a realizar un ejercicio donde tengamos que obtener la integral de una fracción impropia empleando la división larga, y ya vamos a ver que en el resultado de emplear la división larga vamos a tener una fracción propia. Bueno, pues ya sabemos que para obtener la integral de esa fracción propia, simplemente tenemos que descomponer esa fracción propia en fracciones parciales. Y una vez que la tenemos en fracciones parciales, bueno, pues ya sabemos cómo obtener la integral. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Tenemos que evaluar esta integral de aquí. Ya vemos que el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Para descomponer esta fracción, ya sabemos que tenemos que emplear la división larga. Aquí la tenemos. Ya sabemos que para encontrar este término tenemos que dividir este término entre este otro término. Bueno, pues como tenemos x al cubo entre x al cuadrado, ya sabemos que obtenemos x. Aquí lo tenemos. Bueno, pues ya sabemos que x multiplica a todos los términos que tenemos aquí y aquí tenemos el resultado. Ahora simplemente tenemos que realizar la resta. Es decir, que tenemos que cambiar los signos de este resultado. Y como aquí no tenemos al cuadrado y tampoco tenemos una constante, bueno, pues simplemente colocamos los ceros para realizar la resta. Bueno, pues ya sabemos que para este primer término, si lo restamos, bueno, pues tenemos 0. Para este segundo término ya vemos que tenemos menos 3x al cuadrado. Recordar que ahora se trata de una resta. Y para este tercer término, como se trata de una resta, bueno, pues ya vemos que obtenemos menos 4x. Y para este último ya sabemos que tenemos 0. ¿Cómo continuamos? ¿Cómo obtenemos este segundo término? Ya sabemos que tenemos que dividir este término entre este otro término. Es decir, que tenemos lo siguiente, tenemos menos 3 por x al cuadrado entre x al cuadrado. Y ya sabemos que obtenemos menos 3. Aquí lo tenemos. Ya sabemos que este menos 3 multiplica a todos los términos que tenemos aquí. Y aquí tenemos el resultado. Recordar que como se trata de una resta, tenemos que cambiar los signos que tenemos aquí. Es decir, ahora tenemos aquí un más, aquí tenemos un más y aquí tenemos un más. Bueno, pues al realizar la correspondiente resta, ya vemos que aquí tenemos 0. Para el segundo término ya sabemos que tenemos 9x menos 4, tenemos 5x. Y para el último ya vemos que obtenemos 6. Bueno, pues aquí tenemos el residuo. Ya no podemos continuar más porque tendríamos que dividir este término entre este otro término. Y ya vemos que obtenemos lo siguiente. Tenemos x al cuadrado. Bueno, pues como digo, ya vemos que obtenemos esto de aquí. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que ya hemos terminado y aquí tenemos el residuo. ¿Cómo lo representamos? Lo representamos de esta manera. Recordar que esto que tenemos en la izquierda es igual a lo que tenemos en la derecha. Y como digo, aquí tenemos el cociente, aquí tenemos el residuo y aquí tenemos el dividendo. Pero recordar que estamos con una integral. Estamos con esta integral de aquí. Esta integral la podemos obtener, pero esta otra integral, ¿cómo la obtenemos realmente? Porque ya vemos que aquí tenemos una fracción propia, es decir, que el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Bueno, pues uno puede pensar que como aquí tenemos un factor cuadrático no repetido, bueno, pues que tendríamos lo siguiente, a por x más b entre este factor cuadrático. Pero ¿cuál era la condición de este factor cuadrático? Que no se podía reducir. Y nosotros ya vemos que esto lo podemos factorizar. Bueno, pues al factorizarlo ya vemos que obtenemos estos factores de aquí. En definitiva, ahora tenemos esta expresión racional. Y ya vemos que ahora sí que tenemos factores lineales no repetidos. Y nosotros podemos descomponer esta fracción simplemente en fracciones parciales. Aquí las tenemos. ¿Cómo encontramos a y cómo encontramos b? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar el denominador por todos estos términos que tenemos aquí. Y ya vemos que obtenemos esto. En definitiva, ya sabemos que esto lo pasamos al otro lado. Y tenemos x más 2 por un lado, por x más 1 por otro. Bueno, pues para el primer término x más 2 se cancela. Y para el segundo término x más 1 se cancela. Bueno, pues ya vemos que obtenemos esto de aquí. ¿Y cómo le damos solución? ¿Cómo encontramos a y cómo encontramos b? Bueno, pues ya sabemos que si este término hacemos que sea 0, obtenemos a. Y si hacemos que este término sea 0, obtenemos b. ¿Cómo hacemos que este término sea igual a 0? Bueno, pues simplemente buscando el 0 de esta función. Haciendo que x sea igual a menos 2, ya sabemos que este término va a ser igual a 0. Y haciendo que x sea igual a menos 1,
vamos a hacer que este otro término sea igual a 0. Ya lo vemos cuando x es igual a menos 1, bueno, pues ya vemos que obtenemos b, porque esto de aquí es igual a 0. Y cuando x es igual a menos 2, como este se cancela, bueno, pues obtenemos a. Aquí lo tenemos. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que tenemos esta integral de aquí. Y como se trata de sumas, bueno, pues ya sabemos que podemos obtener las integrales individuales y luego sumarlas. ¿Cómo obtenemos esta primera integral? Aquí la tenemos. Y ya veo que no lo he separado, pero tendríamos lo siguiente, tendríamos esta integral por un lado, menos esta otra integral por otro lado. Bueno, pues para la primera integral tenemos x al cuadrado entre 2, aquí lo tenemos, y para la segunda integral, esta de aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos menos 3 por x, aquí lo tenemos. Para la segunda integral o tercera integral, porque aquí ya vemos que tenemos dos integrales, bueno, pues para la tercera integral, ¿cómo le damos solución? Ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos u menos 1 elevado a menos 1 por du. O lo que es lo mismo, tenemos x menos 1 por el diferencial de x. Bueno, pues aquí tenemos el resultado, recordar. Y para la última integral, bueno, pues nos pasa exactamente lo mismo, porque ya vemos que la derivada de la función del denominador la tenemos en el numerador. Lo mismo nos pasaba con esta integral. Ya sabemos que tenemos lo siguiente, u es igual a x más 2, du es igual a la diferencial de x, y realizando la correspondiente sustitución, bueno, pues tenemos u elevado a menos 1 por el diferencial de u. Y recordar que tenemos aquí 4, bueno, pues aquí tenemos el resultado. Ahora, ¿en qué consiste el tercer método para encontrar estas constantes cuando tenemos simplemente factores lineales distintos? Bueno, pues recordar lo siguiente, que esto ya lo he explicado en el vídeo anterior. Aquí tenemos esta expresión racional y ya vemos que en el denominador simplemente tenemos factores lineales no repetidos. Aquí tenemos las correspondientes fracciones parciales y para encontrar a, b y c ya sabemos que tenemos que pasar el denominador al otro lado, y como pasa al otro lado multiplicando, ya sabemos que multiplica a todos los términos que tenemos dentro de los paréntesis. Para el primer término ya vemos que x menos 1 se cancela y ya vemos que nos queda a por x menos 2 por x más 3. Para el segundo término ya vemos que x menos 2 se cancela y nos queda b por x menos 1 por x más 3. Y para el tercer término ya vemos que x más 3 se cancela y nos queda c por x menos 1 por x menos 2. ¿Cómo le damos solución a esto de aquí? Es decir, ¿cómo encontramos a, cómo encontramos b y cómo encontramos c? Bueno, pues si os fijáis ya vemos que para estos tres términos tenemos factores comunes. Es decir, ya vemos que entre a y b tenemos este factor común. Ya vemos que entre b y c tenemos este factor común. Y ya vemos que entre a y c tenemos este factor común. Bueno, pues si queremos encontrar a, simplemente tenemos que hacer que estos dos factores sean igual a 0. ¿Cómo hacemos que los dos factores sean igual a 0? Bueno, pues como tienen este factor común, haciendo que ese factor común sea igual a 0, es decir, cuando en este caso x sea igual a 1, bueno, pues que conseguimos que estos dos términos sean igual a 0, porque si este factor es igual a 0 y está multiplicando a todo esto, ya sabemos que estos dos términos son igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos encontrar a. Si queremos encontrar b, bueno, pues tenemos que hacer que este término y este término sean iguales a 0. Y para ello tenemos que encontrar el factor común, que ya vemos que es x menos 2. Haciendo que este factor sea igual a 0, hacemos que estos dos términos sean iguales a 0 y obtenemos b. Y por último, si queremos encontrar c, bueno, pues como estos dos términos tienen que ser iguales a 0, tenemos que encontrar ese factor común. Aquí lo tenemos x más 3. Bueno, pues haciendo que este factor sea igual a 0, estos dos términos son iguales a 0 y obtenemos c. Bueno, pues en eso consiste el tercer método. Ya vemos que se llama método del encubrimiento y que solo nos sirve para productos lineales distintos. Bueno, pues ya vemos que partimos de esta función racional donde solo tenemos factores lineales distintos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a obtener estas fracciones parciales. Y este método nos está diciendo que directamente solo pasemos este factor al otro lado multiplicando. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Bueno, pues en este lado ya vemos que se cancela y en este otro lado ya vemos que aquí también se cancela y nos queda lo siguiente, a más, aquí tenemos esta fracción, x menos 2 multiplicada por x menos 1, más, y tenemos esta otra fracción multiplicada por x menos 1. Bueno, pues ya vemos que si solo pasamos este factor al otro lado, obtenemos esto de aquí. Y ya vemos que estas dos fracciones están multiplicando a este factor lineal. Y ya vemos que es común
entre las dos fracciones. Bueno, pues haciendo que este factor lineal sea igual a 0, en este caso cuando x sea igual a 1, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener, bueno, pues aquí lo tenemos. Aquí me falta poner x es igual a 1, indicando cuál es el valor de x. Y como digo, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Hemos pasado este factor lineal al otro lado y haciendo que x sea igual a 1, sabemos que este factor lineal es igual a 0. Y sabemos que todo esto es igual a 0 y que este se cancela porque quedaba multiplicando por x menos 1. Bueno, pues simplemente tenemos que obtener este resultado cuando x es igual a 1 y vamos a obtener a. Y ya vemos que en el numerador tenemos 4, en el denominador tenemos menos 4. Bueno, pues ya vemos que a es igual a menos 1. Y eso es lo que tenemos que hacer con todos los factores. Voy a poner aquí x es igual a 1. Y como digo, eso es lo que tenemos que hacer con todos los factores. Luego tenemos que pasar este factor al otro lado. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener lo siguiente: a entre x menos 1, que está multiplicando a x menos 2, más, aquí tenemos b, más, y aquí tenemos c entre x más 3, y aquí tenemos por x menos 2. Haciendo que este factor sea igual a 0, vamos a obtener b. Y por último, si pasamos este factor al otro lado haciendo que este factor sea igual a 0, vamos a obtener c. Bueno, pues resumido, aquí lo tenemos. Y como digo, aquí va x es igual a 1, en este caso, aquí también x es igual a 1. Esto es una forma de representarlo y esta es otra forma de representarlo. Simplemente aquí el factor que se va a pasar al otro lado normalmente se cubre, de ahí el método encubrimiento, para indicar que es este el que se está pasando al otro lado y no se toma en cuenta cuando x es igual a 1. Y aquí simplemente no indicamos cuál es el factor que hemos pasado. Bueno, pues como digo, aquí va x es igual a 1, aquí va x es igual a 1, aquí va x es igual a 2 y aquí va x es igual a menos 3. Bueno, pues resumiendo, ya vemos que x menos 1, si lo pasamos al otro lado, en la parte de la derecha solo vamos a obtener a. Y aquí simplemente tenemos que sustituir todas las x por 1 sin contar este factor. Y luego lo mismo con b y con c. Si realizáis la sustitución de todas las x que tenéis aquí menos para estos dos factores por 2 y por menos 3, vais a obtener esto de aquí. Bueno, pues aquí tenemos el resultado de esas fracciones parciales. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver las integrales impropias, donde tenemos límites de integración infinitos y también donde tengamos funciones que tengan una discontinuidad infinita en algún punto. Bueno, pues hasta la siguiente.